35 minutos de las 10 de la mañana vamos a saludar a Juan Martín Paleo. Él es el ex jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y candidato a senador por el espacio de Ricardo López Murphy. Buen día, Paleo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Acá Luciana Glesser, Fabián Walman, todo el equipo de FM La Patriada. ¿Nos escucha Paleo? ¿No nos escucha Paleo? Recién me dijo que escuchaba bárbaro. ¿Escucha bien? Nosotros a él no. Bueno, no ahora lo le explico. escuchamos. Es un desafío para nosotros, ¿no? Una investidura. Ex jefe del Estado Mayor del conjunto de las Fuerzas Armadas y también candidato a senador por el espacio de Ricardo López Murphy. ¿Nos escucha ahí, Paleo? Escuchamos como un ruidito. Dio una entrevista muy interesante, concedió este fin de semana una entrevista muy interesante, si no me equivoco la realizó Augusto Taglioni. Sí, efectivamente, Augusto Taglioni. Compañero de la casa, donde Paleo presenta una mirada muy crítica respecto a la gestión, ¿no?, del actual ministro de Defensa, Luis Petri. A ver, ahora... Él nos está escuchando perfecto, dice Macá. Entonces, ¿qué no será? Sabemos, Fede, ¿Qué será? ¿Por qué tenemos este problema? Hola. Ahora sí, ahí está. Ahí está. Hola. Buen día, ¿cómo le va, Paleo? Buen día, ¿cómo están? Muchas... Chicos, discúlpenme, pero bueno, como les explicaba por WhatsApp, estoy en un piso muy alto y aunque parezca mentira, la señal no llega a veces tan alto y porque la señal telefónica se distribuye en un lóbulo más bien horizontal. Claro, exactamente. Va por debajo. Normalmente hablo por WhatsApp porque sí, con Wi-Fi escucho perfecto como yo los estoy escuchando ahora, ¿no? Así que bueno, buen día, un gusto estar con ustedes y se los saludo a ustedes y a la audiencia, ¿no? Muchas gracias por atendernos. La investidura me lleva a tratarlo de usted, voy a tratar de sostenerlo, pero la verdad es que se me va, así que pido disculpas si caigo en el voceo, Paleo. No, tengo al contrario. Si querés llamarme Martín, a partir de este momento yo me siento también más cómodo. Yo también me siento mucho más cómoda. Te traslado así la primera pregunta que solemos hacer en este espacio y que interrumpimos, en qué punto de la agenda estaba. ¿Qué es lo que hace un ex comandante de las Fuerzas Armadas a esta hora de la mañana? Bueno, ahora, puntualmente, en este momento, preparando mis actividades de campaña, ¿no? Te podrás imaginar que esto es nuevo para mí, es todo un nuevo desafío en mi vida, a esta altura donde uno cree que ya tiene todo el camino recorrido, o entra digamos, en una etapa final, y de repente me encuentro totalmente activado, y con todas las ganas de poder encarar algo nuevo y que me apasiona. ¿Y qué te lleva a querer ir al Congreso? Mira, en principio que tengo cosas concretas que creo que puedo ofrecer, pero acá llego básicamente por una cuestión en principio de formación. De formación porque mi formación comenzó, bueno, cuando adolescente. Tengo una formación humanista que adquirí en el seminario conciliar cuando estuve unos años ahí, con una vocación que parecía inclinarse hacia el servicio sacerdotal, que posteriormente evolucionó hacia la carrera de las armas, hacia las Fuerzas Armadas, donde me desempeñé y gracias a Dios pude, después de 44 años de servicio, haber ocupado el más alto cargo que puede ofrecer la carrera militar. Y bueno, si vos te fijás, ambas carreras, como la política misma, al menos la política como la entiendo yo, las tres están horizontalmente recorridas por una vocación de servicio. Clarito, sí, claramente. Tanto el servicio sacerdotal, el servicio militar, nada más altruista, me parece que, al menos así lo encaré yo, mi carrera en esos términos, que llegar a estar disponible para dar nada menos que la vida por la patria. Y la política para mí es también servicio. Y una de las cosas que busco, justamente, es volver a aportar mi grano de arena a que vuelva a ser eso, servicio, que para muy pocos pareciera que lo es, ¿no? Pareciera para muchos que eso, una vidriera, para otros es un trampolín, para otros, y para otros lamentablemente, una fuente de negocios, de ingresos. Básicamente estoy ahí por eso, porque aparte, por otra razón que no es menor,
un poco me siento obligado. ¿Por qué? Porque el Estado invirtió mucho en mí. En mi formación, al Estado me salió muy cara, como muchos, como con muchos, digamos, a los cuales el Estado fue invirtiendo. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes ni como sociedad de lo que se invierte en determinados recursos humanos. Yo tuve la suerte de haber podido estar 2 años en Europa, en España, 2000 y 2001, haciendo la escuela de guerra en el ámbito de la OTAN, así que pude conocer perfectamente la organización y la doctrina de la alianza militar más importante que hay en el planeta. Después, hacer cursos en Estados Unidos e intercambios en distintas especialidades que tengo: asalto aéreo, fuerzas especiales, comando, selva. Y después haber sido coronado ya como oficial superior, haber coronado una experiencia en Asia-Pacífico como agregado de defensa militar, naval y aeronáutico en China y Corea del Sur. Es decir, eso la verdad Estoy que fascinada, a mí me hubiese encantado. Me hubiese encantado hacer ese entrenamiento, me hubiese encantado, Paleo. Estoy fascinada escuchándolo, imaginándomelo. Eso me ha dado una humildemente, no me gusta ser autorreferencial, pero bueno, la verdad que también me tengo que hacer conocer, un poco, porque yo sé que en el ámbito militar me conocen, pero en el ámbito civil no me conoce nadie. Esa es la realidad. Entonces, un poco, creo que tengo cierto nivel de capacitación, gracias a la formación que me permitió adquirir el Estado, en términos de geopolítica. Estuve del lado de un lado, me formé en un lado, me entrené en otro y coroné con el otro. Digamos, el Oriente, el Occidente, Europa, Estados Unidos. Y encima pude la experiencia de gestión de haber llegado a comandar las Fuerzas Armadas en un periodo muy particular, porque la pandemia. Nada nuestra gestión por la pandemia. Martín, ¿qué tal? Buenos días. Fabián Wallman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, sí, por supuesto, la pandemia marcó y muchísimo a las Fuerzas Armadas en un trabajo de mucha participación, yendo a los barrios populares, generando algunas cuestiones ligadas a la alimentación, recuerdo. Estuve en alguna de esas actividades. Recuerdo también inclusive cuando llegaron esa ayuda de China, la presentación en Campo de Mayo, y todos esos vehículos. Y en este contexto en el cual, bueno, un gobierno que vos hablaste de cierre geopolítica, no tiene una política clara más allá de seguir los lineamientos que marca Donald Trump y quedar generalmente en offside. Y en este sentido, hablaste en tu nota con el colega Augusto Taglioni de la compra de los F-16. Y una de las cuestiones que yo venía analizando, de hecho escribí una nota hace unos días, tenía que ver justamente con dos cuestiones. Por un lado, la inutilidad de los aviones para recorrer el Atlántico Sur al no poder proveerse de combustible en vuelo, y por otro lado la imposibilidad de comprarlo porque no está el dinero. Bueno, arrancando un poco con lo que me dijiste y desde el punto de vista geopolítico, vas a hablar de la visión de este gobierno. Yo trato de identificar, discúlpeme, pero es por formación y creo que es así, como así debe ser, y es una de las cosas con las que quiero aportar desde el Senado. ¿Cuál es la visión de país que tiene este gobierno? Dame los objetivos, algún objetivo de largo plazo que vos logres, que hayan inclusive materializado y lo hayan explicitado. No tienen. Hay uno solo que yo logro identificar en términos de pensamiento estratégico, pero es de corto plazo, que es bajar la inflación. No encuentro otro. No hay un objetivo geopolítico. Pero eso es de corto plazo. ¿Y cuál es la estrategia que dijeron, bueno, para alcanzar este objetivo? Y el alineamiento automático con Estados Unidos. Como única estrategia. ¿Por qué? Imagino yo, ¿por qué? Porque, bueno, no sé, habrán pensado que Estados Unidos nos va a facilitar votando en el FMI y un financiamiento. Digo, a lo mejor si es así, que muy probablemente lo sea, bueno, es lógico, será lógico. Pero ¿cuál es el problema? Que es de corto plazo. Y hasta es válido, y fíjate que la sociedad convalida la política de shock, cuando ganan las elecciones sabiendo avisando que que venía con la motosierra y que iba a aplicar una política de shock. Yo te digo que estoy de acuerdo, porque esto de lo que se venía, indudablemente que para salir había que aplicar una política de shock. Ahora, cuando vos aplicás una política de shock,
un accidentado, un enfermo que entra a un hospital en emergencia y tiene un paro cardíaco, inmediatamente le aplican uno de los procedimientos, es el electroshock. Y dan 1, 2, 3, y a lo mejor lo sacan, a lo mejor no, pero es muy probable que lo revivan, que lo saquen. Ahora, eso es porque ya tuvo paro cardíaco, llegó a un extremo donde ya estaba técnicamente muerto. Entonces, ahora, lo que vos no podés, después, el médico no puede agarrar el recetario y decirle, ¿sabe qué? Vamos a hacer un tratamiento basado en cada 6 horas de ese 3 golpecitos de electroshock durante 3 meses. Vamos a probar a ver si con esto... Y no, vos sabés que le quemás el corazón, va a estallar como un sapo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Creo que la sociedad tomó conciencia, avaló y en cierta forma todavía avala. Ya, porque venimos con el electroshock hace 2 años, o año y medio, convengamos. Pero llega un momento donde empiezo a ver mucha gente que dice, che, está bien, yo no quiero volver a lo anterior, pero esto tampoco es lo que yo voté, porque atrás del recorte vienen un montón de cosas que empiezan a decir primero, ¿esto puede cambiar? ¿Podemos salir del electroshock? ¿Qué habría que hacer para salir del electroshock en este caso? Y en principio tendrían que venir inversiones. ¿Para qué? Para que esas inversiones generen empleo que permita mejorar la producción y elevar el nivel de ingreso de la gente. Ahora yo te digo, con hipertasas y hipodólar, ¿quién viene a poner un mango en estas condiciones? Entonces yo veo que un horizonte lo veo que es bastante estable en esta situación. No veo que vaya a cambiar demasiado. Y si a eso le sumás el mensaje anticasta, que la verdad que pegó, y que lo comparto plenamente, pero empezás a ver algunos casos, viste, como las valijas, esas valijas que ingresaron, con ni hablar, Libra, bueno, y ahora ni hablar, directamente con el caso de retornos con la discapacidad, nada más cruel e insensible que eso. Entonces, esto era la lucha contra... ¿Esto es anticasta? Me imagino que... El trato del periodismo. Repudio la política que tenía el gobierno anterior o algunos sectores del gobierno anterior donde a los periodistas lo juzgaban públicamente en la plaza, ponían las caras o las fotos de los periodistas e invitaban a la gente a que los escupieran. Pero bueno, hay mucha diferencia entre eso y decir no odiamos suficiente a los periodistas. ¿No es un disparador de violencia eso también? Martín, te llevo específicamente al caso de Petri. Y plantearte ahí 2 cuestiones. Por un lado, que están diciendo, supongo que tendrás contactos con altos oficiales todavía de las Fuerzas Armadas, qué es lo que opinan, si podés hacer un relato en off de lo que estás escuchando. Y un relato en off, un relato de lo que estás escuchando, perdón. Y por otro lado... Sabés que me estaba estallando el cerebro, digo, ¿cómo hago para relatar en off? Perfecto, por un lado eso, y por otro lado, bueno, una evaluación de la gestión del ministro. Bueno, vamos por parte. Primero, de los jefes de Estado Mayor, yo no tengo más que palabras de admiración. Porque lo que están haciendo con el presupuesto más bajo de la historia de las fuerzas, el de este año, con el porcentaje más bajo de PBI en materia de presupuesto de defensa de toda Latinoamérica, primera vez en la historia, también, la verdad que le están sacando jugo a las piedras. ¿Qué lo voy a criticar? Entonces, y aparte otro tema, yo ya fui jefe de Estado Mayor. Yo no compito con los jefes de Estado Mayor, así que no voy a decir qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, pero aparte... No, me refiero al ministro, digamos, que es lo que opina. Sí, y ahí entro, te hago la introducción. Porque aparte, yo ahora estoy compitiendo a nivel de
una banca por senador, ya a nivel político puro. Entonces yo no voy a hablar voy a hablar de la política de defensa, porque al fin y al cabo, y eso creo que es un logro de la democracia, el responsable de la defensa es la conducción política de la defensa. Entonces lo que los jefes de Estado Mayor hagan, bien o mal, no va a dejar no ser otra cosa que de ser responsabilidad de la conducción política. Y así como se colocan las chapas cuando salen las cosas bien o cuando se logra algo, también tienen que dar la cara y dar explicaciones cuando las cosas no se hacen bien o no se alcanzan determinados objetivos, como ser la equiparación salarial bendita, que la cortó directamente este gobierno cuando le quedaban equiparación salarial con la fuerza de seguridad, me refiero, ¿no? Sí, 2 meses, dos aumentos le algodón, quedaban. Exacto. Quedaban 2 cuotas de las 6, porque el gap era monstruoso. Llegó a ser del 64% la diferencia. Se llegó a un esquema de 6 cuotas, se abonaron 4 en la gestión anterior y quedaron 2, una en enero y una en marzo del 2023, que las tenía que hacer este gobierno, aproximadamente del 11% cada una. No lo hicieron ni lo van a hacer, creo yo. Por un lado. El FONDEF no se está cumpliendo, creo que ni en un no llegue, ¿qué 50%? No creo que llegue al 40, 30. Recordemos ahí que el FONDEF es el Fondo para el Desarrollo de las Fuerzas Armadas, una ley que se votó durante el gobierno de Alberto Fernández que estipulaba llegar al 0.8 del PBI en una progresión con un presupuesto que estaba directamente asignado desde el gobierno nacional, independiente de lo que manejan las Fuerzas Armadas. Y esto... Sí, y tercero, la frutilla del postre, la IOFA, la obra social. Claro, sí, pero yo acá no voy a hablar de Petri, porque Petri creo que nunca estuvo capacitado para hacerse cargo de la función de defensa. Creo que Petri es un invento de Patricia Bullrich. Eso es una realidad. Es, como le digo yo, el apéndice de Bullrich en defensa. Se hizo cargo sin equipo, lo puedo certificar, y lo único que se dedicó fue a sacarse fotos disfrazado de distintas configuraciones de militar, lo cual también hablé, lo que opino de eso. Y no solo eso, se le hicieron hacer al presidente. O sea, una cosa realmente tristísima. Pero, Retomo, Paleo, ¿qué te quiero decir? sí. Con lo de IOFA, digo Sí. que no es solamente porque el tema de que operan juntos, digamos, que era el ex candidato a presidente y el ex candidato a vice. La IOFA es responsabilidad de ambos. Si bien la autoridad de aplicación es Petri, así lo dice el decreto, es responsabilidad del ministro de Seguridad también, porque de IOFA también dependen las fuerzas de seguridad, la gendarmería, la prefectura, la PCA creo que no tienen sí. otro esquema, Sí. sí. Pero y las familias de esa gente, otra vez, la insensibilidad, viendo que hay el nivel, no solo el nivel de deuda al que llegaron, que supera los 250.000 millones de pesos, una cosa insólita. Se endeudaron con el IAF, con nuestra caja de retiros y jubilaciones y pensiones. Sacaron un crédito de 40.000 millones para pagar teóricamente para pagar mejoras en las prestaciones. Y en realidad fue todo a pagar deuda, de acuerdo a lo que tengo entendido. Sí. O sea, encima ahora estamos endeudados. No funciona la obra social, los servicios siguen las cortes de prestaciones en un montón de lugares. Cuanto más al interior te vas, peor encima. Y tenés cortes en provisión de medicamentos oncológicos, en insulino dependientes, acompañantes terapéuticos, cosas realmente tremendamente sensibles. Hay amparos. Mucho, cada vez más. Sí, esto las próximas gestiones lo van a pagar carísimo, sin duda. Y sí, ¿viste? ¿Y cuáles son las medidas que toman paliativas? Y el parche, ayer leí un convenio que firmaron entre el Ministerio, entre la IOFA y los Estados Mayores, evidentemente promovido por el propio ministro, pero que habla de que un 2%... a las direcciones de sanidad en función de todo el personal en actividad y los suplementos y todo, que encima lo comunicaron pésimamente
quiero creer que es un problema de comunicación, porque así como leyeron, la verdad que la gente adentro lo primero que interpretó era que le iba a pagar el personal, lo cual ya a mí me parecía raro, porque tengo entendido por ley laboral que eso lo tiene que hacer la patronal. Entonces creo que va a ser la patronal, pero ahora digo, bueno, bárbaro. Primero, un parche electoral, porque no soluciona el problema. Lo atenúa en parte, es cierto. Todavía no está claro el número al cual se va a llegar a recaudar por mes. Vi algunos que me dijeron que estaba aproximadamente en 3.000 millones, una cosa así. Evidentemente es un parche, no es la solución, ¿eh? Está clarísimo. No es la solución definitiva para nada, primero. Segundo, ¿de dónde va a salir la plata? No va a salir de los afiliados, enhorabuena. Pero eso va a salir ¿de dónde? Del presupuesto actual. Es decir, de algún lado va a haber cosas que van a tener que dejar de hacer o de pagar de lo que están haciendo y va a perjudicar el funcionamiento de la fuerza, porque economía no le va a dar más presupuesto. Acá, y Luciana, lamentablemente, eso es lo que tiene que pelear el ministro. Eso es lo que tiene que hacer. Él es el que tiene que ir a pelearse a economía para que le den más presupuesto, no los jefes de Estado Mayor. Clarísimo. Los jefes de Estado Mayor tienen que cumplir, a lo sumo asesorar. Me consta porque los conozco, y sé que no hay gente que no ve la realidad y no la percibe o se queda callada. Paleo, me quedan unos minutitos y quería retomar esto de la estrecha relación que hay entre Petri y Bullrich para dos cosas que quiero saber. ¿Qué piensa Paleo de la fusión entre las tareas de defensa y de seguridad por un lado? Y cortito por eso, porque tengo pocos minutos, esta respuesta, y también preguntar, apelando a toda tu experiencia, ¿no?, en este contexto geopolítico, ¿en qué marco Argentina ejerce mejor su soberanía sobre los recursos, alineándose, bueno, con Estados Unidos, con el bloque oriental, y cuántas chances hay o qué posibilidades hay de una tercera vía, una tercera posición aislada, ¿no?, en un mundo que se configura con un bloque que está disputándole a un hegemón, ¿no? O sea, ¿alguna chance de tercera vía en este contexto? Caramba. Le mandó toda la artillería. No, bueno, porque, primero si defensa y seguridad se tienen que... Eso. No porque no tengo respuesta para todo. Lamento tener poco tiempo nada más. Así que bueno, dale, sí, todo tuyo. Los comprometo para seguir más detallado con otros temas. Primero, ¿qué pienso yo? Yo creo que fui claro, no sé si ustedes vieron mi intervención en el Congreso de la Nación, cuando fui a hablar sobre el proyecto de ley que presentaron para la participación de las Fuerzas Armadas en esto. Creo que fui claro y contundente. Y esto es un tema que yo quiero marcar, porque si bien lo presenta Petri, y esto me lo han dicho funcionarios del propio ministerio, la verdad que era una paparruchada lo que presentaron, pero me dijeron que fehacientemente de gente que trabaja en el Ministerio de Defensa, me dijeron, esto vino escrito por seguridad, eso lo escribió Bullrich entero, pues era lo que ella necesitaba o lo que ella creía en función de su visión de que era necesario. Es decir, fue un pasapapeles, Petri. Esto es un tema de Bullrich, que viene insistiendo hace mucho con este tema, y yo ya le contesté a ella. Ya te digo, para los pasos de las elecciones pasadas, ella instaló, yo estaba en Córdoba, me acuerdo, de recorrida, y sacó y machacaba con el tema de que ella decía que ella, antes de las pasos, como presentación de su campaña, cuando era candidata a presidente todavía, y decía, las Fuerzas Armadas, cuando nosotros seamos gobierno, van a entrar a sacar los tanques, meter todo a Rosario, en Rosario, digamos, pasarlo, militarizarlo y ir con las Fuerzas Armadas, todo. Yo saqué un documento, esa fecha, en Infobae, que llamaba un artículo bastante extenso, Nuevas amenazas o viejas doctrinas. Y ahí fijé claramente la posición de las Fuerzas Armadas respecto de eso. No se avanzó, obviamente, en eso, pero mira, lo más gracioso es que después, sin que ocurriera eso, durante los 6 primeros meses de gestión, sobre todo habiendo ganado ahora el nuevo gobierno, ¿cómo cambió Rosario? Y no intervinieron las Fuerzas Armadas, no fue necesario, era como yo decía. Claro, sí. ¿Entendés? Era un tema de elección. Ella tiene una tendencia, y que por eso yo quiero aclarar acá. Acá yo no compito con ella en términos de gestión,
porque ella y yo, perdón, competimos en términos legislativos. Y yo quiero hablar y debatir con ella, porque creo que de leyes no sabe nada, o sabe muy poco. Va a ser muy interesante ese debate, muy herramienta, interesante, sí. Ha propuesto una herramienta que realmente que demuestra que si así va a legislar, y mejor que siga en la gestión, porque no ha demostrado tener conceptos claros. Yo propongo justamente, el caso que sea elegido como senador, un proyecto de ley que sea abarcativo, de ley de defensa, seguridad, y que tiene que tener integrado también inteligencia. Esas tres patas son parte del mismo problema. Y un enfoque totalmente diferente, porque creo que el que tiene la legislación actual es perimido, definir la agresión por el origen geográfico. Hoy el mundo, eso no sirve. Y tengo cómo demostrarlo, o por lo menos cómo dar mi opinión. Creo que la agresión actual, en función del mundo que vivimos y el que viene, hay que definirlo por la intensidad de la agresión. Y ahí el Estado dice, interviene A, B, C o D. Es muy sencilla la ecuación. Es muy discutible, ¿no? Todo es para discutirlo profundamente, ¿eh? Estamos hablando de conceptos que realmente hacen una discusión que es sumamente interesante y que tiene sus aristas muy especializadas, ¿no? Ahí me permito, digo, cierta polémica sobre esto, ¿no? Que está abierta, por supuesto. Puedo dar mis fundamentos y es más, estoy sin duda, trabajando en este y otros proyectos de ley tan o más importantes que este, como ser una ley de seguridad de fronteras, que parezca mentira, no la tenemos. Por eso es un colador de nuestra frontera. Sí. Es decir, igual la ley no asegura nada, ¿no? Que por ley actúe como un ordenador multisectorial. No es un problema solamente de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policial la frontera. También tiene que estar por ley incluida y ordenado en la participación de la justicia federal, que tiene que salir de Comodoro Pi o de los lugares de cómodo, de la zona de confort de acá. Tiene que destacar a lugares adelantados para que estén trabajando ad hoc con todo el equipo que tiene que estar integrado para que den soluciones inmediatas a los problemas que se presentan en las fronteras. Justicia federal, aduanas, migraciones, relaciones exteriores, que son los que manejan los convenios de cómo es la relación con los países limítrofes, e inclusive algunos muy específicos en ciudades compartidas en frontera, ciudades gemelas, parques nacionales, hasta el SENASA, te diría, porque hay sectores del río Uruguay donde hay cuatrerismo de los dos lados y pasan con y mucho contrabando también de comercio exterior, granos, dólares, dólares. Todas esas agencias, ¿ustedes creen que están integradas a una? Coordinadísimas, somos un... Obvio, está totalmente descoordinado, porque ese es el principal problema, creo, que tenemos los argentinos. Un Estado flaco, ese es el problema que tenemos los argentinos, un Estado muy flaco. Y la clase política no sabe, no tiene experiencia o no le interesa coordinar, no sabe lo que es el trabajo interagencial. Martín, te tengo que pedir disculpas porque estoy pasadísima. Sí, propongo ahí, cerremos esa frase. Reflotar el proyecto bicameral, que yo lo voy a hacer como proyecto de ley. Sí. Bicameral de planificación del futuro. No te estoy hablando de que si este tipo, alguno diga, claro, este estuvo en Estados Unidos, en China, en Europa, entonces... sí, ellos lo tienen. ¿Qué hace esto? El Parlamento legisla en función de escenarios de largo plazo. Sí, no, está claro, está claro. Planificación es el gran ausente de la agenda política, ¿no? Pero, la planificación. Déjame cerrar una idea, no es que lo tengan estos superpaíses. ¿Sabe quiénes tienen este tipo de documentos que después les regulan las políticas, les da coherencia a las políticas que desarrollan? Uruguay, Brasil, Chile, España, Estonia, Islandia, Austria... Te estoy diciendo, no digo quiero como China o como...
y tengo proyectos desarrollados en esa dirección. Y otros más que si algún día tenemos tiempo se los comentaré. Te invitamos a que vengas porque nos quedó todavía pendiente la discusión sobre la geopolítica, así que incluínos ahí en ese recorrido de campaña y vení a visitarnos acá a La Patriada, así seguimos profundizando porque realmente es muy interesante el tema y es muy interesante charlar con alguien que tenga tanto recorrido, ¿no?, en este camino, así que te agradecemos muchísimo este intercambio con La Patriada. No, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de difundir mi pensamiento, que es también compartido obviamente con el pensamiento de Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico, por potencia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, venite que tenemos mucho que charlar y te agradecemos mucho. Un abrazo grande. Pasaba Juan Martín Paleo, es teniente general, fue el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, se candidatea para la senaduría, mucho para polemizar, muy interesante, muy crítico de la gestión Bullrich-Petri. Nosotros nos vamos porque ya 5 minutos pasan de las 11, está todo el equipo de Todos en Cuero y mañana nos reencontramos acá a las 9 de la mañana a darle triple